Hola a todos, hoy tenemos el placer de compartir esta pequeña charla con una ex deportista de la Liga NCAA y amiga personal que me ha dado el mundo del baloncesto. Ella es Irene Sánchez. ¿Cómo estás, Ire? Muy bien. Bueno, si quieres empezar por explicarnos un poco tu contexto, a ver si puedes explicar qué estudiaste, dónde estudiaste y sobre todo el año en que te graduaste. Vale, yo empecé a estudiar en el 2011, Dios, y estudié comunicación audiovisual y me acabé graduando en Estados Unidos en el 2016. Hice al final un año extra, generalmente son 4 años, pero hice un año extra por la transferencia. Vale, genial. Ella es jugadora de baloncesto de la Universidad de Barry, ¿verdad? Uh-huh. Que está en medio de Miami, buena localización. A nivel deportivo, ¿te pareció una competición diferente a lo que habías vivido previamente? Sí. ¿Te explico un poco mis sensaciones? Sí, porfa. Bueno, yo ya llevaba jugando en la categoría senior de Copa Cataluña aquí en Cataluña 3 años. Y antes pues había jugado pues, en campeonatos y tal, preferente. Entonces, yo había tenido la suerte de haber estado 3 años en senior y eso quieras que no te curte de experiencia, ¿no? Porque juegas con chicas y contra chicas que pues si yo tenía 18 o 17 en ese momento, pues que a lo mejor te sacan 10 años o 12 años. Entonces, claro, te curtes muy rápido a nivel de experiencia. Y, por ejemplo, en Estados Unidos esa experiencia en la pista no está, porque como va por edad, tú no te encuentras con alguien que tenga 30 años jugando, ¿vale? Todas son pues chavalas de tu edad, más o menos. Entonces, eso sí que lo noté de jugadas más estratégicas o maneras de comportarte en la pista que solo te la da la experiencia. Noté pues, que el juego era muy verde en estas cosas, ¿no? Pues tirarte un tiro en el último segundo cuando a lo mejor no tocaba, cosas así. Por ejemplo, otra cosa es en el tema del físico. Aquí en Europa, ahora yo creo que está cambiando, no sé, tú sigues jugando, me das tus sensaciones después, pero aquí en Europa el tema del físico no se trataba, sobre todo cuando yo jugaba, o sea, el físico era más escaparate, es decir, corres un poco, haces un 4 abdominales y ya está. Y se hacía, y realmente no se sabía muy bien por qué se hacía o cómo se hacía. Y realmente yo no notaba que el físico impactase en mi juego, ¿sabes? Y cuando me fui a Estados Unidos, que ahí te ponen a hacer físico y estás haciendo físico desde el minuto 1 hasta el final y realmente noté un cambio en mi juego a nivel físico, pues de salir de bloqueos y poder tirar mejor porque tenía más musculación en las piernas, todo el tema core, bueno, y realmente noté un impacto en mi juego. Que eso a veces pienso, qué tonta fui, ¿no? Porque el físico al final lo puedes hacer en cualquier sitio, en cualquier momento. Sí, exacto, pero es lo que dices, se trata de tema de cultura. Creo que aquí no estaba establecido. Allí a mí me pasó totalmente lo mismo, porque aparte fuimos en años muy parejos y bueno, lo comentábamos, es que se vivía de una manera, los horarios de entreno incluían la parte de físico que, por ejemplo, aquí no lo había hecho. Pero esto ha cambiado, ¿eh? Me has preguntado antes si lo vivo ahora. Esto ha cambiado. Ya veo yo las chicas que suben a los equipos seniors, que ya tienen esa cultura del físico súper establecida y antes de los entrenos de pista ya se toman su hora previa o su hora y media previa de hacer pues la parte de musculación. Sí, esto ha cambiado totalmente, ¿eh? Eso está genial porque además hemos traído la cultura americana aquí. Exacto, porque además yo recuerdo mi mentalidad. Ya no es que no hiciese físico, que no se sabía muy bien qué se estaba haciendo, es que mi mentalidad era ¿cómo me puedo escaquear de esto? O sea, yo esto no lo quiero hacer. O sea, y de hecho cuando fui a Estados Unidos, mi mejor amiga que me llevé de la universidad, que es alemana, nos hicimos súper amigas porque era como, ¿cómo nos podemos escaquear de hacer esto? Porque no lo quiero hacer. Y claro, al final te vas metiendo en la cultura y realmente ves que, hostia, que te ayuda en tu juego, ¿no? Y sí, y yo creo que el tema de las redes sociales, ¿no? La globalización, pues ha hecho que aquí en Europa se esté un poco aceptando más el tema de hacer el físico y la condición física. Y yo creo que eso nos hará mejor jugadores, nos hará
a los europeos mejores jugadores, mejores deportistas. Por supuesto. Sin obviar, bueno, siguiendo la línea del aspecto deportivo, ¿puedes explicar alguna anécdota de esas que te hagan reír cuando las recuerdas o que te haga feliz? A nivel deportivo, en competición, con tus compañeras, lo que sea. Hoy hay un tema que yo creo que aquí seguro que te habrá pasado. A ver. Las duchas en Europa o cómo en Europa tratamos el desnudo es muy distinto a Estados Unidos. En Estados Unidos tú puedes tener armas, ir al Walmart de turno y comprarte un arma y la gente te mira normal. Pero enseñas una teta y es como que vamos, o sea, horrible. Entonces, en Europa están estas duchas que son compartidas. Incluso en los gimnasios, ahora sí que los gimnasios públicos tienen duchas individuales, pero antes, y sobre todo los pabellones donde tú y yo nos movíamos, que eran pabellones que vete a saber los años que tenían, pues las duchas eran compartidas. Y yo recuerdo de ir a Estados Unidos y además es que es muy gracioso porque yo tenía 3 europeas contándome a mí, éramos 3 en el equipo. Pues después del entreno yo pues me empezaba a desnudar delante de todo el mundo y me iba a la ducha. Y yo recuerdo de gente, bueno, primero mis compañeras mirándonos, que al final nos aceptaron porque es así. Raros, ¿no? Claro, digo, pero yo tenía amigas, tía, que se iban a poner el spandex, o sea, las mallas de compresión que tienes las braguitas debajo, se iban al lavabo a ponérselas. Y yo pensaba, ¡ja! Y después había un pabellón, que eso es muy gracioso. Bueno, esto no es realmente deportivo, ¿eh? Ahora estoy pensando, pero bueno, es igual. Había un pabellón que tenía duchas como en Europa, de toda la liga nuestra en Florida. Y bueno, nosotras, las europeas, hacíamos nuestra rutina normal y las americanas se pedían turnos para irse a duchar. Entonces entraban de 2 en 2, o sea, se esperaron a que nosotras nos duchásemos, muy extraño. ¿Y qué más a nivel deportivo? Bueno, el tema de, a principio de temporada siempre hay un test físico, al menos en mi universidad, que tenías que hacer. Y yo recuerdo el estrés del primer año de que a mí me envió mi entrenador en junio, este test físico, yo no tenía ni idea de qué era. Y dije, bueno, voy a salir a correr y ya pues veré qué es cuando llegue, porque no sabía qué era como sprints y tal por tiempo. Y cuando llegué, suerte que hicimos un test nosotras, de que hicimos el test nosotras un día, como una semana antes, y yo lo fallé, o sea, no pasé el test. Y dije, voy a morir, porque claro, lo pasas mal, ¿no? A nivel de físico, de que no llegas y después de que, jolín, acabas de llegar, te están pagando una beca, quieres estar físicamente correcta y al final lo pasé, ¿no? Como no, pues intentando cansarme lo menos posible, que es como he llegado a todos sitios, intentar hacer lo mínimo posible para llegar al final. Y lo pasé y eso fue una cosa pues que sobre todo yo me acuerdo de juntarnos las europeas y decir, ¿qué coño? O sea, ¿esto qué es? En cambio las americanas, yo recuerdo mi compañera de habitación, que era americana, es americana, y bueno, yo me acuerdo que si no hacía 10 flexiones antes de irse a dormir, no se iba a dormir. Después se calmó un poco, porque era pretemporada y tal. Pero que sí que venían con esta mentalidad, ¿no? Y volvemos un poco al tema del físico. Y después una cosa que les encanta, claro, yo estoy hablando del baloncesto, ¿no? Sí. El tema del estilo de baloncesto de juego europeo. Yo tuve la suerte de que fui a visitar varias universidades y me decanté en parte. Había muchos motivos por los que me decanté por Miami, pero uno de ellas fue que a mi entrenador le gustaba mucho el estilo europeo, ¿no? Pues el estilo de pasar bien, de jugar inteligentemente, que yo no soy una jugadora que me meta ahí en medio del burullo a pelearme, pero bueno, tomo buenas decisiones, tal, hago filigranas y a eso pues le gusta. Y ves que se nota que tienen una apreciación por ese estilo de juego, algunos entrenadores. Claro, y ahora el foco para ir a buscar a chicas, para reclutar, está aquí, en Europa. O sea, sí. Eso está bien. Abrimos puertas, quieras o no. Poco a poco. Bueno, tú la abriste para mí, porque tú fuiste la primera y yo dije, bueno, lo mío... Yo sabía que me quería ir a Estados Unidos porque había crisis en aquel momento, ¿no? La crisis del 2008, y eran más por razones profesionales. Y yo ya empecé a estudiar el TOEFL por mi cuenta. Mira. Y cuando me cambié de equipo y fui al Viladecans, ahí descubrí a la persona que te había llevado a ti y que me acabó llevando a mí, pero fue totalmente de chiripa. Mira. Pero sí, tú fuiste la primera al final. Qué bueno. Bueno, hablando del tema académico, que ya lo has empezado a iniciar, tú eres graduada en Estados Unidos, como hemos dicho.
¿Esto te ha permitido salir con más oportunidades laborales? ¿Crees tú? Vaya, ¿qué ventajas crees que tiene estudiar ahí? Sí, a ver, la universidad, mi experiencia y lo que yo he podido hablar con las americanas de allí, de mi equipo y tal. La universidad en Estados Unidos es fácil. Una cosa es que tú después te vayas a Harvard o al MIT o a Princeton, que entonces es más difícil. Pero las universidades en general en Estados Unidos son más fáciles que, por ejemplo, mi bachillerato. Mi bachillerato, que yo fui a un cole privado y me daba mucha caña, yo lo pasé peor en el bachillerato que en la universidad en Estados Unidos. Sin contar el tema del idioma. Hago un paréntesis. Claro, estamos hablando tú en tu perspectiva de tu bachillerato difícil, a lo mejor, ¿sabes? En España, pero también esto, bueno, ponemos en perspectiva que no es para todo el mundo. O sea, estas son tu opinión. Tía, sí y no, porque antes de ir a un examen, los profesores te decían lo que iba a entrar en el examen, al menos en mi universidad. Vale. Entonces, claro, yo no digo que el nivel... Yo también estudié comunicación audiovisual. A ver, que no estudié aquí física cuántica, ¿sabes? Pero que quieren que apruebes. A eso me refiero. Vale. En Europa no se esfuerzan en que tú apruebes o no. En Europa es la universidad como la conocemos, que estoy generalizando, pero tú vas a clase, tomas apuntes, te presentas al examen y ya está. En Estados Unidos se esfuerzan para que el estudiante apruebe. Te llevan mucho de la mano, generalmente. Y yo hablando con mis compañeras, pues por ejemplo tenía una compañera que venía transferida de la Universidad de Seattle, que es una universidad que es buena, División 1 y tal, y me decía lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿cuál era la pregunta? Ah, sí, el nivel académico, ¿cómo me ha afectado académicamente? Entonces, después está el tema del inglés. Entonces, claro, si más o menos dominas el inglés, te es más fácil, ¿no? Pero claro. Bueno, hay varios motivos que puedes elegir del por qué te vas a Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que a lo mejor tú y yo podemos diferenciarnos, ¿no? en los motivos que elegimos. Mi motivo principal, y tú me dices, porque a lo mejor no, mi motivo principal fue por oportunidades académicas. Después está, yo creo, la otra, que es oportunidades atléticas, deportivas, ¿no? De como jugadora, y después está el vivir una experiencia. Te da igual lo otro, ¿vale? Y yo fui porque quería mejorar mi futuro académico, entonces a partir de ahí toda mi visión de qué universidad elegir, a dónde ir y tal, se pasaba por ese filtro. Obviamente quería jugar a baloncesto, porque a mí me gusta jugar a baloncesto, y de hecho pude ir a una universidad cerca de Nueva York, que digamos para la gente que se dedica al mundo de los medios de comunicación sería digamos el lugar donde estar, y no la elegí porque a nivel de baloncesto tampoco me cuadraba. Pero después elegí Miami porque también estaba dentro de una gran urbe y tenía más oportunidades, ¿no? Entonces, a mí me ha cambiado la vida, o sea, ir a Estados Unidos. Primero porque, mira, una cosa buena que tiene Estados Unidos a nivel académico, ya que he dicho que las universidades en general son más fáciles, te acompañan más y te ayudan a que apruebes, es más práctica. Es decir, yo, como estudiante de comunicación audiovisual en España, yo no había cogido una cámara y llevaba tres cursos en España. Todo era en grupo, entonces yo siempre hacía postproducción, hacía cosas que no implicaban que yo cogiese una cámara y empecés a grabar. Cuando llegué a Estados Unidos, la mayoría de proyectos eran individuales. Entonces tuve que, por huevos, coger una cámara, empezar a hacer cosas que yo no había hecho y que no me había expuesto académicamente. Porque en Estados Unidos hay esta mentalidad de que todo el mundo tiene que saber hacer de todo. Y eso a mí me ha cambiado la vida. De hecho, me hice mi advisor, que eres la persona, ¿no? Pues que te ayuda, te da consejos a nivel académico. Vio que yo me lo quería currar mucho porque yo fui allí para hacer currículum, o sea, era mi objetivo. Entonces, pues que si grababa un documental por mi cuenta, que si me iba en verano y grababa, no sé qué, llegaba a la universidad y lo editaba durante los 2 primeros meses del curso, cosas así. Y mi advisor vio que le estaba poniendo pues esfuerzo y vio que destacaba en cuanto a nivel académico respecto a mis otros compañeros, me dio una oportunidad laboral él. Es decir,
una persona de Miami que era freelance, ¿no? Tenía una empresa de documentales, necesitaba pues a un becario que le ayudase pues a llevar las cámaras a los sitios, tal, y mi advisor me ofreció esa oportunidad y me pagaban una miseria en negro, pero bueno. Quiero decir, en Estados Unidos si te lo curras, hostia, te salen oportunidades que yo aquí en Europa, yo creo que esto no me habría pasado. Primero porque no era proactiva y segundo porque tampoco hay esta relación de, ostras, íntima entre el advisor y tú, que si ven que te lo curras y tienes talento, hostia, pues te ayudan, ¿no? Lo mismo que te ayudan con las notas y te dicen lo que va a entrar, si tú te lo curras, es mi experiencia, ¿eh? Quizá hay gente que se lo ha currado y no le ha salido así. Pero mi universidad, como era pequeña, porque era División 2, pues me salió esta oportunidad. Después hice todo con el filtro de oportunidades académicas. Después me fui a Los Ángeles a hacer mis prácticas. Lo podría haber hecho en Miami, pero decidí hacerlo en Los Ángeles porque estaba allí. Y después desencadenó todo el tema de yo quedarme allí en Estados Unidos un tiempo, trabajando, y me ha cambiado la vida. También en España, el que tú te hayas graduado de una universidad americana dice mucho, le gusta mucho a la gente. También un poco por esta ignorancia de que nos pensamos que Estados Unidos es lo mejor en todo, que a lo mejor mi universidad, si yo lo miro, la universidad que fui quizás es más floja que la Autónoma de Barcelona, que es donde yo estaba, a nivel de exigencia académica. Que después te prepare mejor o peor es distinto, porque una cosa es que a nivel académico sea fácil, pero yo salí mucho más preparada de Estados Unidos que de España. En España me apretaban a tomar apuntes, a ser buena estudiante, pero no me enseñaron a prepararme para el mundo real. Mi experiencia, ¿eh? No, es otro tipo de metodología a la hora de enseñar. Yo me acuerdo también, yo hice periodismo, pero hice clases de producción audiovisual y sí que es cierto que tocaba de todo. Entraba al plato de televisión y podía llevar la cámara, hacía de técnico de luces, presentaba el programa de deportes y era la realizadora. O sea, sabía hacer un 360. Lo tenías que hacer. ¿Qué es eso? Quieren que toques de todo, que conozcas todos los roles, oye, y te abren puertas. ¿Qué es eso? Aquí quizás te las cierran, ¿vale? Sí. Ahí te abren puertas y es lo que dices tú, que además aparte que yo sé te conozco y sé que eres trabajadora, súper ambiciosa y obviamente eso te ha hecho pues hacer prácticas en Los Ángeles y demás, ¿no? Claro, o sea, la cosa es que si mezclas... Claro, si mezclas el ser buena estudiante que te viene de Europa, que no sé, vamos a dejarlo claro, yo sacaba en inglés, por ejemplo, yo sacaba 6 y 7, no sacaba más, aquí en Europa. Sí que es verdad que en el bachillerato saqué buena nota, pero yo en la universidad sacaba pues 6, 7, a un 8, a un 5, quiero decir que no era una empollona ni nada. Yo de hecho me dormía en las clases, yo era de esas. El típico auditorio lleno y yo al final durmiendo porque tenía mucho sueño, porque entrenaba hasta las 12 de la noche y me tenía que levantar y no llegaba. Entonces, pero sí que en Europa hay esta cultura, ¿no? de ser buen estudiante, de estudia y los apuntes. En Estados Unidos no lo ves tanto, pero sí que es cierto que si tú vienes con este posto de fondo y te adaptas a lo que te pide Estados Unidos, que es tener iniciativa y probar cosas nuevas y tal, pues claro, te puede ir muy bien, ¿sabes? Por ejemplo, no sé si quieres hablar del tema de inglés. Yo cuando mi universidad, no sé si tengo curiosidad si la tuya tiene esto, había como un student center que tú ibas allí y tú pues si tenías que entregar una disertación de algo, de filosofía, tú la escribías, ibas allí, la imprimías y tenías a profesores de inglés y iban lo leían contigo y te iban corrigiendo en el momento. El peer review, ¿no? Que se le llama. Sí, exacto. Y no estaba solo para los internacionales, o sea, podía ir cualquier persona, pero claro, todo el mundo allí era internacional. Claro. Y eso a mí me ayudó un montón. O sea, yo claro, porque entregas un proyecto que sabes que al menos gramáticamente está bien, ¿sabes? Que quieras que no. Y a mí el primer año eso me ayudó un montón. Claro, es doble faena porque tienes que ir, que te lo revisen, vuelves al ordenador, lo cambias, pero así es como aprendes al final. Totalmente.
Y al final yo recuerdo del cambio de primer año al segundo año, porque yo solo estuve 2 años allí, y bueno, no tiene nada que ver. Sí, sí. Las ayudas son increíbles, tanto de tutor, de advisor, de profesores de cualquier campo que pueda haber, en cualquier facultad. Es increíble. Y a eso me refiero con lo que es más fácil. Quieren que apruebes. Claro. A veces para mal, porque te dan las respuestas y dices, hombre, deja que me lo ocurra un poco. Pero muchas veces para bien, que es que te dan recursos, ¿sabes? En Europa a ti te dejan y dicen, bueno, tú te apañas, ¿sabes? Entonces, bueno, es esto, eso me refería, ¿sabes? Ya. No, creo que ha quedado clarísimo, Irene. Por si acaso. 2 últimas preguntas, ¿vale? Que van un poco de la mano. Sí. Nota que le pondrías a tu experiencia, ya sea, bueno, globalmente, tanto deportiva como académica, como en tema social, de tu experiencia allí. Si recomendarías, obviamente, pues esta experiencia igual que tuviste tú, o incluso mejor, si se puede superar, a los jóvenes deportistas. Y por último, consejos que les darías, sobre todo a esas personas que están dudando a la hora de marcharse. No sé si por miedo al cambio de vida tan radical o, bueno, o otras dudas que puedan tener. Vale, a ver, me vas a tener que recordar las preguntas. Vale, la primera era... ¿Cuál era la primera? La primera, nota global que le pondrías a tu sí. experiencia. Bueno, a ver, yo le pondría... Le voy a poner un 9,5, porque no le voy a poner un 10 porque me imagino que había cosas que se podían superar, o sea, mejorar, ¿no? Pero también es cierto que pues hace 6 años que me he graduado, entonces lo veo todo con mucho cariño, pero es que incluso estando allí yo era muy feliz. También tuve mucha suerte, Chris, porque mi proceso de selección fue en parte inteligente, en parte suerte. Vale. Porque elegí Miami, hay cosas por hacer, me puedo ir a comer, la comida de la universidad dejaba mucho que desear, entonces me podía ir a un restaurante y comer sushi si quería, o lo que fuese, chipotle. Uf, lo echas de menos, tía. Joder, yo también. Es lo único que he hecho de menos, es decir, tengo que ir a Estados Unidos a comer chipotle. Hay uno en Varna que te tengo que llevar si te gusta el chipotle. No juegues con mis sentimientos, porque todo el mundo me dice que es muy parecido y no. Vale. Ten cuidado, ¿eh? Pero vale. Después el tema de que en mi universidad había muchos internacionales y eso pues... Tuve mucha suerte, a mi entrenador le gustaba mucho mi estilo de juego, entonces siempre me hacía jugar. Quiero decir, hay muchas cosas que podrían haber salido mal, ¿sabes? O sea, pues que, hostia, mi entrenador por lo que sea no le gustó. Hostia, la gente del equipo, pues mira, no hay feeling. Tuve mucha suerte con todo. Entonces yo le doy un 9,5 porque a mí, personalmente, todo me encajó súper bien. ¿Cuáles eran las otras? Bueno, preguntas. Que sí, recomendarías y consejos. Sí. Bueno, a ver, recomendaría... Depende de lo que la gente quiera. Si primero tienes que pensar por qué quieres ir. Yo creo que eso es lo más importante, el motivo. Es decir, quiero mejorar mis proyecciones profesionales o quiero pues, tener la experiencia. Yo creo que si alguien quiere tener una experiencia por el motivo que sea internacional, lo más seguro que puedes hacer es ir jugando a básquet a un sitio, a la universidad, por ejemplo. Vale. Es lo más seguro. Y yo después lo hice yéndome a Holanda. Es lo más seguro que puedes hacer, porque aterrizas en una familia prácticamente. Es decir, no, el entrenador estará por ti. Obviamente habrán retos, ¿no? Pues académicos, el inglés, tal, estás fuera de casa, pero, jolín, es que tus compañeras de equipo serán tu familia. Entonces, ¿qué situación más segura que esa? De decir, pues es más seguro que irte 6 meses a pasear por Tailandia, me refiero, sí, claro. ¿Sabes? Tienes algo que hacer, os une el baloncesto, que al final parece muy cliché, pero el baloncesto no necesitas idioma, es decir, todo el mundo sabes jugar al baloncesto, entonces, o a cualquier deporte que sea. Entonces yo recomiendo que si quieres, si alguien tiene como estas ganas, este gusanillo de ir, es lo más seguro que puedes hacer si realmente quieres
o sea, no tengas ningún problema en lo voy a pasar mal, tal, puede que sí, pero vas en un entorno muy seguro. Yo lo que les diría es, ten cuidado a dónde vas. Claro. O sea, no es ir o no ir. O sea, si tú tienes el gusanito de ir a Estados Unidos, ve a Estados Unidos. Asesórate. Pero ten cuidado a dónde vas, porque yo sé de jugadoras que tú y yo conocemos, que una de ellas está jugando en Liga Femenina 1 y eran jugadoras de nuestra generación con mucha proyección y que eran muy buenas, que fueron a Estados Unidos y fueron a un sitio que no les gustó y acabaron volviéndose. Y de estas sabemos de nuestra generación, pero hay muchas más. Muchas. De jugadoras de alto nivel de selección española, tal, que van a Estados Unidos y aterrizan en un sitio pues que no les encaja y acaban volviendo. Esa es otra. Siempre puedes volver. No pasa nada. Ahí voy a añadir lo que has dicho tú antes, que has recalcado. Elegiste Miami, había cosas que hacer. Súper importante la localización. Súper importante saber dónde vas, que haya cosas que hacer, que no te aburras, que tengas salidas, entre otras cosas, bueno, y la parte deportiva y académica. Y luego, obviamente, para mí esencial ver en qué equipo, qué familia va a ser la tuya allí. O sea, esencial. Pero sí. Totalmente. De hecho, y al final todo recae un poco en el por qué vas, ¿no? Porque yo todo lo veía con un filtro. Yo, por ejemplo, fui a visitar Miami, Carolina del Sur, que eso, madre mía, me obligaban a ir a la iglesia. Gente majísima. O sea, podría haber sido mis hermanas, pero claro, o sea, era un pueblo perdido, la gente majísima, pero claro. Después, uno en New Jersey, justo delante de Nueva York, y en Rhode Island. Rhode Island era de División 1 y New Jersey también. Claro, yo llegué a Rhode Island, o sea, el pabellón era más grande que el Palau Sant Jordi. No, que el Palau Sant Jordi no, que el Palau Blaugrana, no me va a pasar. Que el Palau Blaugrana, que es donde juega el Barça, de primer, ¿sabes? Claro, unas instalaciones, tenían césped artificial en la zona de físico, bueno, claro. Claro, eso te llama mucho, pero después pensé, ¿por qué vas ahí? Claro, si tú vas porque quieres testearte atléticamente y quieres mejorar como jugadora, te diría, hombre, pues sí. Pero en mi elección, Rhode Island está un poco en medio de la nada, el tiempo es el que es, son muchas horas de entreno, entreno por la mañana, por la tarde. Yo en Miami estaba toda la tarde ocupada, pero era por la tarde. Yo por la mañana era en clases. Estás en la ciudad. Entonces, bueno, o sea, sobre todo es eso, es importante el elegir a dónde vas. Si estás pensando en ir o no, si lo estás pensando y puedes, hostia, es que es lo más seguro que puedes hacer a nivel de una experiencia fuera. Sí. Porque yo he tenido experiencias cuando era adolescente, ¿no? De pues me voy a trabajar a un zoo en Inglaterra un verano, ¿no? Que mi madre me enviaba. Que está muy bien, pero al final no tienes esa familia de pues eso, esa seguridad, ¿no? Alrededor tuyo. Y con esto lo tienes.